No fue un dron sobrevolando la sierra, no fue una llamada intervenida en el último segundo, no fue una persecución transmitida en directo, ni un simple golpe de fortuna. Al amanecer del domingo, 22 de febrero de 2026, el hombre que durante años encabezó la lista de los más buscados por México y Estados Unidos, cayó en una operación militar en el estado de Jalisco, en las inmediaciones de Tapalpa, un lugar que muchos descubrieron entonces por primera vez en el mapa. Su nombre, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder absoluto del cartel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos ofrecía hasta $15 millones por información que permitiera capturarlo. No era una cifra inflada por rumores, sino parte oficial del programa de recompensas del Departamento de Estado. Lo llamativo no era que lo persiguieran. Lo verdaderamente desconcertante es que durante más de 10 años no lograran ubicarlo, pese a los recursos del aparato moderno, satélites, redes de informantes, rastreo financiero, tecnología de geolocalización. Y cuando finalmente lo encontraron, no hubo nada espectacular en la escena. Fue rápido, áspero, profundamente humano, y por eso mismo, inquietante. Una fisura que ningún sistema tecnológico puede sellar por completo, porque lo que sucedió aquella madrugada no terminó solo con la vida de un hombre. Desató una reacción inmediata. En cuestión de minutos comenzaron a circular reportes de bloqueos, vehículos incendiados y episodios de violencia en distintos puntos del país, como si la organización que él dirigía respondiera sin esperar órdenes. Pero esta historia no arranca en Jalisco, ni en 2026. Se remonta mucho más atrás, a Michoacán, lejos de los micrófonos oficiales. Allí, en una zona rural donde la necesidad marca el ritmo de la infancia, un niño deja la escuela después de apenas unos años. No hay romanticismo en esa decisión. Hay urgencia, trabajo agrícola, días largos y la sensación persistente de que el porvenir está en otra parte. Con el tiempo, su trayectoria fue reconstruida a partir de expedientes, testimonios y reportajes. El joven que cruza el norte, el migrante que prueba suerte en Estados Unidos, el regreso a México y más adelante el acercamiento gradual a estructuras criminales que no seducen con discursos ideológicos, sino con oportunidades concretas y con miedo. Ese camino terminaría por situarlo al frente de una organización que se transformó en una de las más violentas y expansivas del continente, con un papel central en el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Hay algo que sí parece claro. El poder de Oseguera no descansaba en la exposición pública. A diferencia de otros capos que cultivaron su figura con canciones, apariciones y gestos de ostentación, él eligió otra estrategia: discreción, control interno férreo y una estructura armada capaz de reaccionar con velocidad y dureza. Aún así, su nombre se convirtió en un símbolo para las autoridades mexicanas y en un objetivo prioritario para agencias estadounidenses, que lo señalaron como pieza clave del narcotráfico internacional y mantuvieron durante años una recompensa millonaria por cualquier pista fiable. Sin embargo, antes de analizar la operación que lo alcanzó, conviene detenerse en una cuestión esencial. La pregunta no es solo cómo lo localizaron. La pregunta es, ¿qué falló dentro del sistema que lo había mantenido en la sombra durante tanto tiempo? ¿Qué decisión, qué traición o qué error abrió un camino que ni la presión binacional ni el cerco financiero habían conseguido abrir? Porque esa noche no se trató simplemente de descubrir un escondite, se trató de quebrar una forma de operar. Y lo que vino después, en carreteras y ciudades, no fue únicamente una exhibición de fuerza, fue una advertencia, la señal de que, incluso sin su líder,
el CGNG conservaba la capacidad de sacudir al país en cuestión de horas. En este documental vamos a recorrer todo el trayecto, sus orígenes, el ascenso, la consolidación del poder, la persecución prolongada y finalmente la operación que puso fin a su fuga en Jalisco el 22 de febrero de 2026. Antes, una precisión necesaria. Existen versiones distintas sobre los detalles exactos de aquella intervención. Aquí se diferenciará lo confirmado de lo que aún pertenece a informes preliminares. Lo indiscutible es el punto de inflexión. El hombre más buscado del CGNG dejó de estar prófugo. Y desde entonces, la historia dejó de girar en torno a su captura para centrarse en el vacío que su ausencia provocó. Orígenes, migración, primeros pasos. Naranjo de Chila, una localidad del municipio de Aguililla, en Michoacán. Un territorio donde la presencia del Estado suele ser intermitente y donde la vida cotidiana se organiza alrededor del campo. No es una imagen idílica, es un entorno marcado por la precariedad, la migración constante y una economía que durante décadas convivió con dos circuitos paralelos, el legal y el clandestino. Allí nació Nemesio Rubén Oseguera Cervantes el 17 de julio de 1966. Las biografías coinciden en un punto. Creció en un contexto de carencias. El abandono temprano de la escuela aparece una y otra vez en investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia citados por la prensa. El patrón es conocido en la región. Cuando el ingreso familiar no alcanza, los hijos trabajan. Y cuando el trabajo local no ofrece horizontes, la frontera se convierte en promesa. Ya en Estados Unidos, sin documentos regulares, su vida adoptó otra dinámica, la de una economía marginal donde el delito menor puede convertirse en sustento. Según diversas fuentes, en California estuvo vinculado al narcomenudeo. En septiembre de 1992, él y su hermano Abraham fueron detenidos en San Francisco tras una operación con agentes encubiertos por la venta de heroína. El desenlace fue directo: proceso federal, prisión y finalmente deportación. El perfil biográfico que circuló durante años en la prensa internacional dibuja su trayectoria como la de tantos migrantes atrapados en el vaivén fronterizo. Arresto en Estados Unidos, condena, prisión y regreso forzado a México. Pero ese retorno no significó empezar de cero. En México, alguien con antecedentes penales en el norte, sin estudios formales y con contactos ya establecidos, no regresa a un mercado laboral abierto. Regresas a un tablero con pocas salidas, donde las puertas que aún se entreabren exigen un precio. Una de esas rutas lo llevó hacia el noroeste, a Tijuana, en los años 90. No era solo una ciudad fronteriza, era un engranaje completo, con reglas propias, jerarquías claras y una violencia que funcionaba como idioma de control. Esa etapa es decisiva por una razón sencilla. Allí se aprende rápido o se desaparece. Y los informes coinciden en que, en ese entorno, Oseguera comenzó a tejer vínculos y a comprender el funcionamiento de estructuras criminales mucho más complejas que el narcomenudeo que lo había llevado a prisión. Después, vendría el traslado a Jalisco. Y es ahí donde aparece uno de los datos más llamativos, repetido por medios internacionales. Antes de consolidarse como capo, Oseguera trabajó como policía. La prensa británica lo describió sin rodeos como un exagente convertido en líder de una de las organizaciones más violentas del continente. Diversos reportajes publicados antes de su muerte mencionan su paso por la policía municipal en la zona costera de Jalisco. Un detalle que, leído con atención, revela más de lo que aparenta. No se trata solo de haber llevado un uniforme, se trata de haber tenido acceso a rutinas de patrullaje, protocolos internos, jerarquías, frecuencias de radio,
Cadenas de mando, horarios reales, ausencias y, sobre todo, a los errores que se repiten en cualquier institución sometida a presión. Ese tipo de información no se compra con dinero, se obtiene con tiempo y presencia. Para alguien que más tarde dirigiría una organización criminal, entender desde dentro cómo piensan quienes persiguen es reducir la incertidumbre. Es anticipar movimientos, detectar fisuras y, llegado el momento, blindarse. En otras palabras, antes de convertirse en un hombre perseguido por dos gobiernos, Nemesio Oseguera aprendió a leer al Estado desde adentro. El salto al poder y la lógica de supervivencia. Hay un rasgo que se repite en expedientes y testimonios de quienes lo investigaron durante años. Oseguera no fue solo un jefe violento al frente de un aparato armado. Quienes analizan su trayectoria con mayor detalle subrayan otra cualidad, menos visible. Una capacidad poco común para interpretar su entorno, prever amenazas y diseñar un sistema de seguridad que operaba, ante todo, como prevención. Esa característica ayuda a explicar por qué logró evadir operativos durante tanto tiempo y por qué su final, en febrero de 2026, se dio bajo circunstancias muy concretas. El punto de inflexión en su ascenso suele situarse en Jalisco, cuando entra en contacto con operadores del cartel de Sinaloa activos en la región, entre ellos Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, considerado uno de los principales responsables del grupo en el occidente del país. Coronel murió el 29 de julio de 2010 en Zapopan, durante un enfrentamiento con el ejército mexicano. Su muerte no solo cerró una etapa, alteró los equilibrios. En ese tipo de estructuras, cuando cae una figura de alto nivel, el territorio no queda vacío, queda en disputa. Se fracturan alianzas, se reordenan lealtades y surgen oportunidades que solo aprovecha quien está listo para moverse con rapidez. Es en ese contexto donde, según varias reconstrucciones periodísticas, se consolida la alianza de Oseguera con Eric Valencia Salazar, el 85, y otros cuadros provenientes del Cartel del Milenio. Distintas fuentes sitúan el nacimiento del cartel Jalisco Nueva Generación a finales de los años 2000, como una escisión seguida de una reorganización con base en Jalisco. A partir de entonces, la expansión fue constante. El CJBNG creció bajo una lógica que combinaba control territorial, disciplina interna y el uso calculado de la violencia como mensaje. Con el tiempo, se convirtió en un actor central del tráfico internacional de drogas, especialmente metanfetamina y fentanilo, y en una amenaza prioritaria tanto para México como para Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta esencial es otra: ¿cómo logró mantenerse tanto tiempo en la cima? Investigadores y cronistas coinciden en un rasgo operativo. Oseguera desarrolló una estrategia de supervivencia basada en la desconfianza permanente y en la movilidad constante. No era un líder que se expusiera con frecuencia. Reducía rutinas, cambiaba trayectos, evitaba patrones previsibles y limitaba al máximo el uso de comunicaciones que pudieran rastrearse. Esa disciplina diaria convirtió su localización en un desafío persistente para las autoridades. También explica el mapa de su protección. Durante años, las fuerzas de seguridad sospecharon que se desplazaba por zonas rurales y montañosas del occidente del país: Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Territorios donde la vigilancia puede apoyarse en comunidades controladas o intimidadas, y donde cualquier operativo corre el riesgo de filtrarse antes de ejecutarse. En ese escenario, los golpes contra su entorno no bastaron para desarticular la organización. Incluso cuando la presión alcanzó a su círculo familiar, la estructura siguió operando. Un caso emblemático fue el de su hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito. Detenido en 2015, extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020,
declarado culpable por un jurado federal en septiembre de 2024 y condenado en marzo de 2025 a cadena perpetua por un tribunal federal estadounidense. Y aún así, el liderazgo no colapsó en ese momento. Esa capacidad de resistencia apunta a una organización diseñada para funcionar bajo asedio, células autónomas, mandos regionales y una capacidad de respuesta que, como se vio tras la muerte de Oseguera, podía activarse de manera coordinada en cuestión de horas. Por eso, cuando se supo que la operación final se había llevado a cabo en la zona de Tapalpa, Jalisco, al amanecer del 22 de febrero de 2026, el dato geográfico dejó de ser un simple detalle. Formaba parte de la lógica misma de protección. La sierra como muralla natural, la distancia como escudo y el silencio como norma. Territorio, vigilancia y una pista que alteró el tablero. Talpa de Allende suele aparecer en las guías por un motivo muy distinto al que nos ocupa: su santuario y la devoción a la Virgen del Rosario de Talpa, que cada año convoca peregrinaciones multitudinarias y sitúa al municipio en el mapa religioso de Jalisco. Pero en el lenguaje del crimen organizado, un lugar no se define por su postal, sino por su utilidad estratégica. Durante años, diversas investigaciones periodísticas señalaron la Sierra Occidental, con municipios como Talpa y zonas cercanas, como un corredor donde el CJNG podía moverse con ventaja. Caminos secundarios, terreno abrupto, comunidades pequeñas y una forma de vigilancia social que, ya sea por miedo o por control, puede convertir un territorio entero en un sistema de alerta temprana. Esa imagen es clave para entender el desafío al que se enfrentaron quienes lo buscaban. ¿Cómo alcanzar a alguien que convirtió la discreción en método? No se trataba de una única guarida ni de una fortaleza aislada. Era una red, hábitos calculados, movilidad constante, cambios permanentes, filtros humanos y una reducción deliberada de todo contacto que pudiera dejar rastro. Y sin embargo, las persecuciones largas rara vez terminan por un hallazgo espectacular. Se resuelven por acumulación. Pequeñas piezas que, por separado, dicen muy poco, pero que juntas empiezan a revelar un patrón. En esa dinámica, 2021 fue un año discretamente decisivo. El 15 de noviembre de 2021, el ejército detuvo en Zapopan a Rosalinda González Valencia, esposa de Oseguera, señalada en investigaciones federales por su presunto papel en la estructura financiera del grupo. Conviene precisar un punto. Rosalinda ya había sido arrestada en 2018 y posteriormente obtuvo libertad bajo medidas cautelares. En 2021 fue detenida nuevamente. Más tarde, en diciembre de 2023, fue condenada a 5 años por operaciones con recursos de procedencia ilícita y finalmente quedó en libertad en febrero de 2025. Según diversos reportajes, lo relevante para esta historia no fue solo la detención, sino lo que ocurrió después. Los analistas suelen prever que cuando se toca el círculo íntimo de un líder, la organización responde con demostraciones inmediatas de fuerza para elevar el costo político. En este caso, no hubo una reacción pública proporcional en ese momento. Lo que predominó fue el repliegue, menos exposición, más restricciones, menos intermediarios. En términos operativos, ese tipo de ajuste no es un silencio vacío, es un cambio de comportamiento. Y todo cambio de comportamiento deja huellas. Con el tiempo, esas señales comenzaron a converger en una geografía concreta. Y esa geografía nos devuelve a la Sierra de Jalisco. Por eso, cuando se confirmó que al amanecer del 22 de febrero de 2026, Oseguera había sido abatido en una operación militar en Tapalpa, la noticia no sonó a coincidencia.
indicaba que la persecución había identificado un corredor real de protección, no una simple especulación. Aún no es momento de entrar en cada detalle de cómo se cerró el cerco. Existen versiones que difieren en aspectos puntuales, y cuando aparezcan, se distinguirá con claridad lo confirmado de lo preliminar. Pero el mecanismo general ya se perfila. Años de seguimiento, ajuste de patrones y una oportunidad que esta vez no se repitió. El amanecer del 22 de febrero y el silencio previo al anuncio. Este episodio exige prudencia. En las primeras horas circularon versiones que no coincidían en todos los puntos. Horarios exactos, número de efectivos, secuencia táctica e incluso el detonante preciso que permitió ubicar al objetivo. En operaciones de este nivel, el ruido informativo surge de inmediato y se mezcla con filtraciones, cálculos políticos y mensajes interesados. Sin embargo, hay un elemento que se repite en las fuentes más consistentes. No fue una acción improvisada. Fue una operación preparada, respaldada por inteligencia acumulada. Reuters informó que la incursión contó con información proporcionada por Estados Unidos. Al amanecer del domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas se desplegaron hacia la zona montañosa de Jalisco, concentrándose en el corredor de Tapalpa y áreas cercanas. El terreno no fue elegido al azar. Montaña, caminos secundarios, barrancas y ángulos muertos naturales. Un entorno que favorece la defensa, complica el movimiento de grandes contingentes y convierte cada operación en un desafío logístico. Precisamente por eso, durante años, ese paisaje había sido compatible con el tipo de protección que requería un líder como él. La primera noticia que circuló no fue el nombre del abatido, fue el movimiento. Zona asegurada, operativo en curso, despliegue de fuerzas, comunicaciones interrumpidas en algunos puntos, y un indicador que en México funciona como termómetro inmediato de lo que está ocurriendo. Casi al mismo tiempo, y ahí reside el verdadero punto de quiebre, comenzaron las reacciones. Bloqueos carreteros, vehículos incendiados, tramos cerrados, acciones coordinadas destinadas a frenar desplazamientos, sembrar miedo y demostrar capacidad de respuesta. Reuters reportó incendios de vehículos en Jalisco tras la operación federal, citando al gobernador del estado. Lo inquietante fue la magnitud. En cuestión de horas, los reportes se multiplicaron en distintos puntos del país. Un seguimiento publicado por Mexico News Daily señaló incidentes en al menos 7 estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Otras coberturas mencionaron un número aún mayor de entidades afectadas. La conclusión era clara. No se trataba de un estallido aislado, sino de una activación coordinada. Ese tipo de respuesta no surge por azar. Requiere una cadena de mando activa, puntos de control definidos, logística disponible y un mensaje que se transmite con velocidad. Por eso, en las primeras horas, la pregunta central no era ¿qué está pasando?, sino otra mucho más precisa. ¿Qué ocurrió exactamente en la sierra para que el CJNG reaccionara de esa manera? En momentos así, confirmar oficialmente un hecho se convierte en una decisión de alto riesgo. No es solo difundir información, es asumir públicamente que el Estado acaba de golpear la cabeza de una organización con capacidad de represalia inmediata. Es activar consecuencias que ya están en marcha y que se vuelven más difíciles de contener una vez que el hecho es irreversible y público. Algunos relatos periodísticos describieron una cautela poco habitual. Fuentes hablando bajo anonimato, declaraciones medidas al milímetro, frases inconclusas, pausas largas antes de confirmar o desmentir. Ese silencio no parecía únicamente una estrategia de comunicación.
Parecía la conciencia de que en el momento en que el nombre fuera pronunciado, el país entero entraría en otra etapa, porque confirmar la muerte del Mencho no cerraba una historia, habría otra, el vacío de poder y la pregunta que lo iba a definir todo. Las reacciones coordinadas en varios estados demostraron de inmediato que no se trataba de un episodio aislado. Mostraron en tiempo real dos cosas a la vez: la capacidad logística del CONG para ejercer presión territorial y al mismo tiempo el inicio de una fase nueva, incierta y potencialmente más volátil. Aquí conviene detenerse un momento, porque hay una idea esencial para entender lo que sigue. Cuando una organización de esa magnitud pierde a su líder máximo, el día siguiente nunca es lineal. Una estructura así no se desintegra de un golpe. Lo que suele ocurrir es algo más delicado. El mando central deja de contener fuerzas que ya existían. Dentro de una organización criminal consolidada operan por definición células regionales con años de experiencia y cierto margen de autonomía. Hay jefes de plaza, coordinadores de rutas, responsables de seguridad, operadores financieros que conocen el engranaje con o sin una figura visible en la cúspide. Y hay otro factor, todavía más inestable: ambiciones acumuladas. Mientras un liderazgo fuerte se mantiene, muchas rivalidades quedan contenidas por una mezcla de disciplina, temor e intereses compartidos. Pero cuando esa figura desaparece, las tensiones buscan salida. Y entonces emergen tres riesgos simultáneos. Primero, la fragmentación interna. Mandos regionales que intentan convertirse en autoridad real sin reconocer un centro común. Después, las disputas por la sucesión. Choques entre figuras de poder comparable, cada una respaldada por su propio círculo. Y finalmente, el oportunismo externo. Grupos rivales que intentan ocupar territorios, rutas y mercados antes de que el control vuelva a consolidarse. Por eso, desde las primeras horas, el análisis en materia de seguridad fue coherente. El golpe era enorme, probablemente el más significativo en años, pero la fase siguiente podía resultar igual o incluso más compleja. No porque la operación hubiera fallado, sino porque el día después de un golpe de esa magnitud siempre abre escenarios nuevos. Pero todo eso pertenece a lo que vino después. Ahora hay que regresar al punto exacto en el que todo cambió. Esa madrugada en la Sierra de Jalisco. La operación preparada durante años que terminó con la muerte de Oseguera. Y ahí surge la pregunta que domina toda la historia. ¿Cómo lo encontraron? Es la pregunta correcta por una razón sencilla. El cómo revela mucho más que el qué. La muerte de un jefe es un hecho. El mecanismo que permite llegar hasta él es un mensaje. Habla del nivel real de inteligencia, del grado de infiltración, del trabajo acumulado durante años y sobre todo del tipo de error humano o estructural que hizo posible ese desenlace. Es la pieza más importante de todo el relato. Y sí, vamos a llegar a ella. Pero antes, hay que entender por qué localizarlo fue tan difícil. Porque Oseguera construyó su supervivencia sobre un principio básico. Lo que hoy protege, mañana delata. Para él, cada herramienta moderna podía convertirse en rastro. Un teléfono no era solo un objeto, era una señal. Un dispositivo conectado no era comodidad, era vulnerabilidad. Un contacto frecuente no era costumbre, era patrón. Esa desconfianza definió su manera de operar. No se trataba únicamente de ocultarse en un punto remoto, se trataba de reducir al mínimo las huellas repetibles, evitar rutinas, limitar el número de personas con acceso real, controlar los tiempos, desconfiar de intercambios directos, mantener distancia incluso con los propios.
Por eso fracasaron tantos intentos durante años, porque perseguir a alguien así no consiste en seguir un trayecto, consiste en descifrar un sistema diseñado para no dejar una trayectoria clara. Y ahora, con todo esto en mente, la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Qué cambió esta vez? La reacción de los estados y el motivo del silencio. La oleada casi simultánea de violencia en varios estados dejó algo claro desde el primer minuto. No fue una respuesta improvisada. Cuando en cuestión de horas aparecen bloqueos múltiples, vehículos incendiados y carreteras cortadas, lo que suele activarse es una red que ya tiene protocolos listos para escenarios críticos. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó públicamente que se había llevado a cabo una operación federal en Tapalpa y ante los hechos posteriores puso en marcha medidas de emergencia. Reuters difundió su mensaje en redes sociales y reportó incendios de vehículos tras el operativo. Al mismo tiempo, en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ordenó la instalación inmediata de una célula de seguridad con autoridades estatales y federales. Según reportes que recopilaron las reacciones oficiales, la violencia se expandió con rapidez. Jalisco y Michoacán fueron solo el inicio. Medios nacionales e internacionales describieron incidentes y alertas en otros estados del occidente y del norte del país. La AFP informó sobre bloqueos e incendios en vías del oeste mexicano, y Reuters señaló que el impacto había superado los límites de Jalisco en pocas horas. Ese contexto ayuda a entender dos decisiones que, vistas desde fuera, podrían parecer contradictorias. Por un lado, los gobiernos estatales comunicaban activamente y pedían a la población resguardarse, porque la situación afectaba directamente la movilidad, el transporte y la seguridad pública. Al Jazeera y otros medios señalaron que en Jalisco se recomendó permanecer en casa y que el transporte público fue suspendido. Por otro lado, a nivel federal, la comunicación fue inicialmente cautelosa, con confirmaciones indirectas y fuentes bajo anonimato. Mientras se preparaba el anuncio formal, Reuters y The Guardian describieron esa primera fase como un periodo de información fragmentaria antes de una confirmación plena. ¿Por qué ese silencio relativo cuando el país ya veía las consecuencias en tiempo real? Una razón evidente es la verificación. En operaciones de alto valor, confirmar una identidad implica procedimientos estrictos, cotejos, registros, pruebas físicas, cadena de custodia. No es un trámite burocrático menor. Es la diferencia entre una declaración irreversible y un error que el Estado no puede permitirse. Pero existe otra razón, más delicada. Lo que se recupera en el lugar, no solo el objetivo principal, sino también el material asociado. Armas, documentos, dispositivos, registros, contactos, rutas. Ese tipo de incautaciones puede ser tan relevante como el propio abatimiento, porque abre nuevas líneas de investigación y porque hacerlas públicas demasiado pronto puede provocar reacciones adicionales. Por eso, en esas horas, cada palabra se medía. Confirmar la muerte de Oseguera no era simplemente informar, era reconocer públicamente que se había cruzado un umbral y que ese umbral desencadenaría nuevas respuestas internas y externas. Y mientras el país veía bloqueos, incendios y carreteras cerradas, la pregunta volvía con más fuerza, ya no como curiosidad, sino como clave explicativa. ¿Qué permitió localizarlo esta vez? La magnitud del objetivo y la fisura humana. Antes de explicar cómo lograron alcanzarlo, es necesario dimensionar quién era Nemesio Rubén Oseguera Cervantes y por qué su caída no puede entenderse como un episodio más. Bajo su mando, el Cartel Jalisco Nueva Generación dejó de ser una estructura regional para convertirse en un aparato con alcance nacional e internacional. Control territorial, disciplina armada y una estructura financiera capaz de sostenerse, ocultarse y reinvertirse.
Autoridades estadounidenses lo describieron repetidamente como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas, vinculadas a la crisis de las drogas sintéticas. Esa caracterización no quedó solo en el discurso. En febrero de 2025, Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera, una clasificación publicada oficialmente y difundida por el Departamento de Estado. En paralelo, Oseguera era un objetivo prioritario. El Departamento de Estado mantuvo una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su captura o condena, dentro del programa Rewards for Justice. En México, las autoridades federales ofrecían además $30 millones por datos que permitieran detenerlo, cifra reportada por Reuters y otros medios desde 2018. 2 gobiernos, 2 sistemas de inteligencia, años de persecución, recompensas millonarias y durante mucho tiempo ningún resultado definitivo. Esa aparente contradicción se explica por su método. Oseguera había asumido una premisa básica: la tecnología que hoy facilita el control puede convertirse mañana en una trampa. Por eso, además de moverse en zonas montañosas y reducir al mínimo sus rutinas, su esquema privilegiaba herramientas de baja huella, intermediarios, compartimentación y comunicación indirecta. Más movilidad, pero sobre todo más blindaje. Y aquí aparece la cuestión central de este tramo del documental. La respuesta no llega como un golpe súbito, llega como una grieta. Porque incluso en una estructura disciplinada al extremo, existe un punto donde ninguna regla garantiza invulnerabilidad. Las personas. Las personas tienen límites, tienen familia, se agotan, cometen errores, sienten miedo. Y cuando la presión se acumula, a veces hablan. Aquí es necesario ser rigurosos. Hasta ahora no existe una confirmación pública única y definitiva sobre la identidad exacta de la fuente, ni sobre el elemento preciso que permitió cerrar el cerco. Lo que sí han señalado medios citando fuentes de seguridad es que la operación se apoyó en inteligencia y en colaboración informativa de Estados Unidos, y que fue planificada con antelación, no producto del azar. En otras palabras, lo que ocurrió en Tapalpa no empezó en Tapalpa. Comenzó antes con la acumulación de datos, la vigilancia constante, el análisis de patrones y probablemente con una decisión humana en algún punto de una cadena que hasta entonces parecía impenetrable. Cuando una fisura de ese tipo se abre, todo lo demás, bloqueos, incendios, carreteras cerradas, respuestas coordinadas, pasa a ser consecuencia, la filtración interna y el desgaste silencioso. Lo que hoy puede afirmarse con mayor solidez apunta hacia una dirección incómoda. La clave no habría sido una hazaña tecnológica, sino una fractura interna. El 23 de febrero de 2026, el ministro de Defensa de México, Ricardo Trevilla, declaró que la información que condujo a la localización y posterior muerte de Oseguera provenía de una pareja sentimental. Reuters recogió esa afirmación como el núcleo del comunicado oficial emitido tras la operación. Si ese dato se confirma en toda su dimensión, explicaría por qué la intervención tuvo un rasgo poco frecuente en este tipo de casos: la oportunidad exacta. Durante años muchos intentos fracasaron no por falta de recursos, sino por el problema que suele frustrar las persecuciones prolongadas. La información llegaba tarde, incompleta o contaminada. Cuando el aviso surge en el momento preciso y desde el lugar adecuado, el tablero cambia por completo. Y ahí aparece la paradoja que terminó definiendo su caída. Oseguera había construido su seguridad sobre la desconfianza, la reducción de huellas y la idea de que la tecnología era un riesgo.
Sin embargo, el factor más difícil de controlar no es un dispositivo, sino la voluntad humana. La lealtad no es una variable estable. Se erosiona bajo el miedo, el dinero, la presión, el cansancio o la simple necesidad de sobrevivir. Y cuando alguien con acceso real decide hablar, la sierra, los caminos secundarios y la red de protección dejan de ser una ventaja, porque la imagen pública de El Mencho que circuló durante años, el jefe intocable, el líder capaz de ordenar una reacción inmediata, no describe por completo sus últimos años. En ese periodo su estructura enfrentó una presión acumulativa, detenciones, decomisos, operativos de alto impacto, golpes a su entorno cercano. Reuters repasó parte de ese historial, su bajo perfil, su habilidad para evadir capturas y episodios como el derribo de un helicóptero militar en 2015, atribuido a un intento por facilitar su escape. A esa presión se sumó un elemento que para cualquier prófugo representa un riesgo operativo: la salud. Diversos reportes señalaron que Oseguera padecía problemas renales y que su entorno habría intentado crear una infraestructura médica propia en zonas bajo control. En 2020, The Guardian informó sobre indicios de un hospital vinculado al cartel en Jalisco, relacionado con la necesidad de atender problemas médicos del líder. Más recientemente, medios retomaron versiones persistentes sobre una enfermedad renal y su prolongada ausencia pública alimentó especulaciones sobre un deterioro físico. En ese contexto, la idea de una filtración interna deja de parecer un giro improbable y empieza a encajar como el resultado de un desgaste progresivo: menos margen de maniobra, más dependencias, más presión y al final de la cadena, una decisión humana que rompe el equilibrio. Con este marco, es posible avanzar hacia la siguiente cuestión con mayor precisión. ¿Qué se sabe del enfrentamiento? ¿Qué informaron las autoridades sobre la localización, la interceptación y la muerte durante el desplazamiento? ¿Y por qué la reacción fue tan rápida y tan extendida? Alerta máxima. Y lo que quedó tras la operación. Las células del CONG no desaparecieron con la muerte de su líder. Las redes de mando regional, las rutas y los mecanismos de control territorial continuaron operando. Pero el golpe destruyó una idea que durante años pareció inamovible: la del hombre imposible de alcanzar. La historia demuestra lo contrario una y otra vez. Ningún liderazgo es invulnerable. Y eso nos devuelve al amanecer del 22 de febrero de 2026. La operación se desarrolló en la zona montañosa de Tapalpa, Jalisco, con participación de fuerzas federales. Reuters informó desde las primeras horas que el objetivo del despliegue era El Mencho, basándose en reportes de medios mexicanos y en la confirmación pública del gobernador de Jalisco sobre la existencia de un operativo federal en la zona. A partir de ese momento, el estado entró en fase de emergencia. En Jalisco se activó el código rojo, es decir, la alerta máxima, y se pusieron en marcha mecanismos extraordinarios de coordinación y seguridad. Varios medios informaron sobre esa decisión, así como sobre la suspensión del transporte público y los llamados oficiales a permanecer en casa en medio de bloqueos y ataques en carreteras. Lo que siguió no fue la escena de cierre que muchos habían imaginado durante años. No hubo sensación de final. Lo que se produjo fue una ola de caos coordinado. Vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, comercios afectados, movilidad paralizada y reportes que comenzaron a replicarse en otros estados con rapidez. Ese patrón no es espontáneo. Habla de una respuesta preparada, puntos de bloqueo definidos con antelación, capacidad para encender varios focos al mismo tiempo y cadenas de mando que siguen funcionando incluso en un escenario crítico. Narrativamente, esto es clave por una razón simple. Demuestra que el CONG
podía exhibir fuerza en el mismo instante en que su liderazgo o acababa de recibir el golpe más duro. Mientras tanto, el mensaje federal tardó más de lo que muchos esperaban. En esa fase inicial todo se manejó con cautela. Confirmaciones parciales, fuentes bajo anonimato, versiones en construcción. La prensa informó que la Secretaría de la Defensa confirmó cooperación con Estados Unidos y ofreció un primer balance de víctimas del operativo, subrayando que la ejecución había sido responsabilidad mexicana. Esa prudencia tiene dos explicaciones razonables y compatibles. La primera es técnica, confirmar identidad y cerrar procedimientos. Un anuncio de esa magnitud exige certeza absoluta. En las primeras horas no hubo un comunicado único y exhaustivo, detallando cada elemento recuperado en el lugar. La forma rigurosa de plantearlo es esta. Dada la naturaleza del golpe y lo reportado sobre la planificación y coordinación de la operación, es altamente probable que las autoridades aseguraran pruebas y materiales que deben pasar por análisis técnicos y procesos judiciales. Esa es una de las razones por las que la información pública suele administrarse gradualmente. Y ahí comienza una fase nueva, quizá menos visible para el público, pero decisiva para el Estado, el trabajo posterior. Porque la muerte de un líder cierra una persecución. Pero lo que se recupera y lo que puede extraerse de ello puede reordenar investigaciones, conexiones y responsabilidades, no solo dentro del CJONG, sino también en las redes que hicieron posible su expansión y su protección durante años. Confirmación, el costo del informante y el miedo al día siguiente. La muerte del jefe máximo pone fin a una cacería, pero abre una etapa más silenciosa, a menudo más pesada, la que comienza con lo que fue asegurado, sellado y analizado, y con todo lo que puede derivarse de ello. En los expedientes de crimen organizado, un golpe de esta dimensión no se mide únicamente por la muerte de un hombre, sino por el campo de rastros que su entorno deja al descubierto, contactos, logística, rutas, posibles complicidades y sobre todo pruebas utilizables. Por eso, el periodo posterior exige protocolos estrictos. No hay margen para la improvisación. En operaciones de alto impacto, las autoridades activan procedimientos específicos para confirmar identidades y evitar errores que ya han ocurrido en otros contextos. Anunciar un resultado equivocado, perder credibilidad y comprometer la gestión de la seguridad en terreno. Esa verificación no es un trámite, forma parte del operativo. Y aquí vuelve el elemento más delicado, el que Reuters destacó al señalar el origen humano de la pista. Alguien dentro del círculo tomó una decisión que hizo posible todo lo demás. En ese entorno, esa decisión rara vez se toma sin costo. Hablar no es solo traicionar una estructura criminal, es exponerse a una organización que castiga la ruptura de lealtad como mecanismo de control. Es asumir un riesgo que no se mide en dinero, sino en supervivencia. Mientras tanto, en Jalisco y en otros estados, la emergencia continuaba. Bloqueos, vehículos incendiados, episodios violentos, medidas excepcionales. Reuters reportó incendios tras la operación federal, citando al gobernador del estado. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurre después? El día siguiente no se interpreta desde un estudio de televisión. Hay quienes sienten alivio, otros miedo y otros simplemente esperan. Esperan porque en esos territorios los hechos no se leen a través de titulares, sino a través de lo que ocurre después. Si los bloqueos persisten, si las carreteras se reabren, si el transporte vuelve a funcionar, si los comercios pueden levantar sus cortinas, si las escuelas abren al día siguiente. Por eso la cuestión decisiva no es solo qué pasó, sino qué viene ahora.
Y esa pregunta pesa de manera distinta según quien la formule. Un analista puede responder desde un despacho, apoyándose en precedentes y categorías, pero quien vive en Tapalpa, en Aguililla o en cualquier municipio afectado por los bloqueos, la traduce en términos inmediatos. Podré salir mañana, será seguro circular, habrá represalias, ¿quién manda ahora? Por eso estas historias no terminan con una operación. Terminan, si es que terminan, cuando el territorio deja de temblar. Los escenarios que se discuten son conocidos: fragmentación interna, continuidad bajo un nuevo equilibrio o presión externa de grupos rivales. Ninguno está garantizado, todo depende de variables inmediatas. ¿Quién asume el mando? ¿Qué plazas se vuelven territorio en disputa? ¿Y con qué rapidez el Estado logra sostener presencia y control territorial? Ninguno de esos escenarios depende de un solo factor. Depende de quién se mueve primero, de qué mandos conservan recursos reales, de qué alianzas resisten sin la figura que imponía disciplina y de cuánta información quedó expuesta tras la operación. Y aquí hay un detalle que vuelve este caso especialmente delicado. Las autoridades señalaron que la pista decisiva provino del círculo cercano. Si esa ruptura de confianza se confirma como el eje del golpe, el CJNG no solo enfrenta un vacío de mando, enfrenta una paranoia interna. Y en estructuras de este tipo, la paranoia suele traducirse en purgas, ajustes de cuentas y reacomodos violentos. Por eso lo ocurrido el 22 de febrero no cierra un capítulo, abre la fase más incierta. Cooperación binacional y el rostro humano de la represalia. La única certeza por ahora es que el Estado mexicano deberá gestionar una transición cargada de riesgos. En ese proceso, el material asegurado tras la operación, todo lo que pueda convertirse en prueba o inteligencia explotable, será determinante para anticipar movimientos, desactivar células y proteger puntos estratégicos. En las horas y días siguientes, la prensa internacional puso el foco en un aspecto clave: el contexto político en el que se produjo el golpe. La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha atravesado años de fricciones públicas, debates sobre límites, intercambio de información y tensiones en torno a la soberanía. Sin embargo, en este caso quedó un indicio claro: ciertos canales de inteligencia siguieron funcionando donde más importa. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó haber recibido información complementaria de autoridades estadounidenses dentro de la coordinación bilateral, subrayando al mismo tiempo que la ejecución fue mexicana. Reuters también informó que la misión contó con apoyo informativo de Estados Unidos, según una fuente gubernamental. La operación evidenció que, pese a las tensiones políticas, la cooperación en inteligencia entre ambos países seguía activa, al menos en este expediente. Y la reacción violenta posterior, con bloqueos y vehículos incendiados, recordó algo fundamental. La organización conservaba la capacidad de alterar la vida cotidiana en cuestión de horas. ¿Quién ejecuta las órdenes y por qué una estructura así sobrevive? No se trata de piezas abstractas ni solo de células o halcones en un informe policial. Son personas concretas, con trayectorias que rara vez aparecen en los análisis. Jóvenes reclutados por necesidad. Hombres sometidos por coerción. Trabajadores eventuales convertidos en operadores. Y también individuos que encuentran en estas organizaciones algo que el Estado no les ofreció: pertenencia, ingreso, protección o identidad. Nada de esto justifica la violencia, pero ayuda a entender por qué, incluso cuando cae un líder, la maquinaria no se detiene, porque esa maquinaria está hecha de vínculos sociales, miedo, dependencia económica y cadenas de obediencia arraigadas en el territorio. Detrás de esta doble historia
Surge otra pregunta central. ¿Cómo puede una organización así seguir funcionando pese a un aparato de persecución internacional? A pesar de recompensas millonarias y sanciones financieras, el CJNG sostuvo sus operaciones gracias a su control territorial, su capacidad de coerción y la sustitución constante de rutas y operadores. Esa superposición explica por qué las sanciones y las recompensas pueden coexistir con la continuidad del crimen. No se combate solo a un individuo, se combate a un sistema alimentado por el mercado, el territorio y las debilidades institucionales. Ahora, tras la operación en Tapalpa, ese sistema entra en una nueva etapa. La muerte del líder no elimina el reclutamiento, ni la obediencia, ni el miedo, pero altera los equilibrios. Y cuando el equilibrio se rompe, quienes primero lo sienten no son los analistas, sino las comunidades atrapadas en medio, familia, territorio y el vacío de un poder de facto. En historias como esta, la familia aparece casi automáticamente, como extensión del poder, como red, como engranaje de la estructura criminal. Y en parte es cierto. En el caso de Oseguera, los vínculos familiares están documentados en expedientes y procesos judiciales. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida nuevamente en noviembre de 2021 en Zapopan y condenada en diciembre de 2023 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reportes posteriores indicaron su liberación en febrero de 2025. Pero la historia familiar no termina ahí. Existe otra dimensión que rara vez llega a los titulares. Quienes nacieron en ese entorno sin haberlo elegido. Personas que crecieron con un apellido ya marcado, con un riesgo añadido, con una identidad impuesta desde fuera. ¿Qué significa la muerte del líder para ellos? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta pública. No porque no exista, sino porque nadie la formulará en una conferencia de prensa. Del mismo modo, hay otra dimensión que pocas veces se muestra en su totalidad: la vida de las comunidades bajo control criminal. En algunas zonas de Jalisco y Michoacán, durante años, el CJNG no fue únicamente una organización armada. También ejerció como poder territorial que, en determinados momentos, asumió funciones que el Estado no garantizaba de forma efectiva: regulación informal de conflictos, control de la seguridad local bajo su propia lógica, empleo directo o indirecto y una economía paralela que para muchas familias era la única disponible. Este fenómeno, la sustitución de funciones estatales por actores armados, no es nuevo ni exclusivo de México, pero aquí adquiere un peso particular por su escala y su violencia, y conduce a una conclusión incómoda. Cuando el Estado llega solo con operativos, pero no con servicios, instituciones y presencia sostenida, el territorio queda expuesto a la repetición del ciclo. Por eso, quienes trabajan en construcción de paz, desarrollo comunitario y seguridad, insisten en algo que rara vez ocupa el centro del debate público. Un golpe operativo puede ser necesario, pero no es suficiente si no existe una estrategia posterior. Presencia institucional continua, acceso real a empleo legal, justicia funcional, protección efectiva a la población y control territorial sostenido. Porque el vacío que queda puede ser tan peligroso como lo que lo precedía. Invita a la disputa. Con esa idea en mente, volvemos al lugar donde todo se definió: la Sierra de Jalisco, el amanecer de un domingo. Hay un detalle que suele mencionarse de paso, pero que merece atención: el nivel de preparación logística necesario para ejecutar una operación en zona montañosa contra un objetivo de ese valor no se logra con un despliegue rutinario. Es necesario asegurar rutas, coordinar múltiples instituciones, disponer de capacidad médica, garantizar comunicaciones tácticas y prever un plan de extracción,
y todo bajo una condición central. La persona buscada contaba con vigilancia previa y con capacidad de reacción. Esto conduce a la siguiente cuestión: ¿cómo se monta una operación de este tipo en terreno serrano? ¿Qué indica el costo humano reportado? ¿Y por qué el Estado consideró que ese era el momento de ejecutar un golpe que durante años parecía inalcanzable? Logística en la sierra, precisión y el día que puede marcar una etapa. Un cerco contra un objetivo de alto valor no se ejecuta como un operativo ordinario. La geografía impone su propia lógica. Las rutas son limitadas, irregulares, a veces intransitables. La visibilidad es parcial. Y sobre todo, las comunidades detectan rápidamente cualquier anomalía. Un convoy fuera de lugar, movimientos nocturnos, presencias inusuales. Eso implica que, para llegar a un punto en la montaña sin activar alertas anticipadas, deben coincidir 3 condiciones al mismo tiempo. Primero, discreción logística. No basta con movilizar fuerzas. Hay que desplazar unidades sin concentraciones evidentes, sin patrones observables. En ese entorno, un despliegue masivo se convierte en advertencia, y una advertencia suele significar fracaso. Segundo, compartimentación. En este tipo de misiones, la información debe circular entre el menor número posible de personas. Cuantas más manos conozcan el objetivo exacto, mayor el riesgo de filtración. Reuters informó que la operación se apoyó en inteligencia estadounidense y que la pista decisiva provino del círculo íntimo del líder, lo que sugiere un esquema de precisión y control estricto de la información. Tercero, exactitud del dato. En la sierra, llegar tarde no es un simple retraso, es perder la oportunidad. 10 minutos pueden marcar la diferencia entre encontrar el punto exacto o llegar cuando ya no queda nada. En este caso, el hecho de que la operación culminara con el abatimiento del objetivo indica que, por primera vez en mucho tiempo, el margen de error fue reducido al mínimo. Por eso esta operación se distingue de intentos anteriores, no solo por el resultado, sino por el mecanismo. Oportunidad, precisión y ejecución en un terreno diseñado para defenderse. Hoy nadie puede afirmar con certeza absoluta cuáles serán sus efectos reales. No se leen en el primer comunicado ni en los primeros titulares. Se medirán en los meses siguientes, en cómo se muevan las células, en qué mandos consoliden poder, en qué decisiones tome el Estado con la información obtenida, y en si existe o no una presencia institucional capaz de impedir que el vacío derive en una nueva espiral de violencia. Lo indiscutible es que el tablero cambió, y el trabajo que sigue exige una constancia que demasiadas veces se diluye tras el impacto inicial. Antes de cerrar este tramo, hay un último elemento que debe quedar claro: los números, porque detrás de cada cifra hay un significado político, operativo y humano que ayuda a dimensionar el episodio. Conclusión: cifras, personas y lo que permanece. Durante años, el nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes estuvo rodeado de cifras difíciles de traducir a la vida cotidiana. Toneladas de droga en circulación, millones de dólares en ganancias, territorios disputados, estructuras armadas, redes de lavado, sanciones, recompensas. La cifra más visible fue la recompensa. Hasta 15 millones de dólares ofrecidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos por información que condujera a su captura y condena. A esa presión se sumaron sanciones financieras del Departamento del Tesoro bajo la llamada Ley Kingpin contra Oseguera y el CJNG y, más recientemente, la designación del grupo como organización terrorista extranjera, un cambio legal con implicaciones profundas para la persecución internacional. Sin embargo, más allá de las cifras, permanece la dimensión humana. Un líder muerto,
comunidades que aún miden las consecuencias, una organización que entra en reacomodo, un estado que enfrenta el reto de sostener el control más allá del golpe, porque al final, detrás de cada número hay personas, y lo que determine el verdadero alcance de lo ocurrido no será solo la operación en la sierra, sino lo que ocurra después en el territorio. Las cifras dan la dimensión, pero también pueden crear una ilusión peligrosa, convertir todo en algo abstracto, como si se tratara solo de estadísticas, de informes acumulados, de un problema lejano. No es así. Nunca lo fue. Detrás de cada número hay personas. Personas que consumieron lo que esa organización distribuyó. Personas que vivieron en municipios donde el control criminal se volvió parte de la vida diaria y donde el miedo se instaló como rutina. Personas reclutadas por necesidad, por coerción o por falta de alternativas, que ejecutaron órdenes con consecuencias reales. Personas dentro de instituciones que miraron hacia otro lado o que facilitaron, activa o pasivamente, el crecimiento y la supervivencia de una estructura como esta. Y también hay personas del otro lado, quienes pasaron años siguiendo pistas, cruzando datos, armando expedientes, esperando oportunidades que no llegaban, quienes operaron bajo presión, sabiendo que un error podía costar vidas, quienes sostuvieron persecuciones largas, incluso cuando los intentos anteriores parecían llegar demasiado tarde. El amanecer del domingo 22 de febrero de 2026 encontró a la Sierra de Jalisco en silencio, en el corredor de Tapalpa, en rutas que horas después serían noticia por bloqueos y vehículos incendiados. A lo largo del día, esas reacciones comenzaron a disminuir lentamente, mientras el país absorbía el impacto y las autoridades consolidaban la confirmación. Reuters y otros medios internacionales informaron sobre la muerte de Oseguera en una operación militar, así como sobre la ola de violencia que siguió en distintos puntos del país. El mundo reaccionó como suele hacerlo ante este tipo de noticias. Agencias replicando la información, gobiernos tomando nota, autoridades mexicanas y estadounidenses presentando el resultado como fruto de una cooperación que, pese a tensiones públicas, siguió funcionando donde más importa, en la inteligencia. Mientras tanto, la sierra volvió a su silencio habitual, un silencio que no explica nada por sí mismo, pero que lo contiene todo, porque esta historia no termina con un comunicado. Lo que queda es lo que siempre queda. Preguntas que no se responden en público, pruebas analizadas durante meses, nombres que pueden surgir de esa información, investigaciones que pueden abrirse, y un territorio que entra en una nueva etapa, marcada por la incertidumbre y la disputa. Naranjo de Chila, Michoacán. Un origen rural, una migración, un regreso, una escalada, décadas de violencia y poder, y un final en la Sierra de Jalisco. Un nombre que durante años encabezó las listas de los más buscados, y que desde el amanecer del 22 de febrero de 2026 ya no está prófugo. Lo que viene ahora es la parte más larga, el después. Y ese después se escribe en los meses siguientes. Gracias por acompañar este documental hasta el final. Si quieres que sigamos reconstruyendo estas historias con rigor y contexto, suscríbete, activa la campana y deja tu comentario. ¿Crees que la caída de El Mencho reducirá la violencia o simplemente la transformará? Y si quieres continuar, en pantalla tienes otro documental del canal. Haz clic y pasa a la siguiente historia.